Aviso especial. Esta lección ha sido preparada con inteligencia natural. Advertencia seria. Los estudiantes de español deben usar su inteligencia natural para aprender en esta lección. ¿Vas a descansar el sábado? Sí, voy a descansar el sábado. To form the future in Spanish, I use the verb to go, ir, conjugated, voy, vas, va, vamos, vais, van. Remember that the V is pronounced B. Plus a plus infinitive. ¿Vas a jugar al fútbol con nosotros? ¿Van a jugar al fútbol ustedes? No, tenis. No, vamos a jugar al tenis. No, we are going to play tennis. ¿Cuándo vas a mirar la televisión? Friday. Voy a mirar la televisión el viernes. Mirar la televisión o ver la televisión. ¿Dónde vas a hablar con la profesora? Office. Voy a hablar con la profesora en su oficina. Antes de continuar con las preguntas y respuestas, aquí está el librito que ha cambiado la forma de aprender español de muchos estudiantes. A ti también te puede ayudar. Bueno, bonito, barato. En Amazon o en mi página de internet. Continuamos con las preguntas y respuestas. ¿Dónde van a pasar las vacaciones tus padres? Canadá. Mis padres van a pasar las vacaciones en Canadá. ¿Cómo descansas? Jugar al golf. Me encanta jugar al golf. Me encanta jugar al golf. I love playing golf. I play golf. Juego al golf. Descanso jugando al golf. Con el gerundio. No juego al golf con el gerundio, sino que uso el gerundio para expresar cómo descanso. Descanso jugando al golf. ¿Te gusta estudiar español? Encantar. Sí, me encanta estudiar español. Por supuesto, of course. ¿Vas a estudiar este sábado? Yes. Sí, voy a estudiar este sábado. Y ahora, español, inglés. Vamos a viajar a Barcelona mañana. We are going to travel to Barcelona mañana, tomorrow. Mi prima va a comprar un coche el sábado. My cousin is going to buy a car on Saturday. Comprar, to buy. Where can I find the grammar, the vocabulary, exercises of a complete
free Spanish course? The answer is Podcast Spanish for Beginners Pedro. The audios are for free, and the transcripts, the lessons, the written lessons with exercises, you can find them on Amazon for less than $1. Voy a cenar en ese restaurante el viernes. I am going to eat at that restaurant on Friday. Ese restaurante. That restaurant. ¿Vas a jugar al fútbol con nosotros? Are you going to play football with us? No vas a trabajar este fin de semana. No vas a trabajar. You are not going to work this weekend. How do I know that is you? Because vas tells me that the subject, the person, is you, tú. El abogado va a hablar con la arquitecta. The lawyer is going to talk to the architect, or with the architect. Mi tío va a enseñar matemáticas en la escuela. My uncle is going to teach math at the school. ¿Van a hablar ustedes con la profesora? Are you all going to talk to the teacher? Mis padres van a descansar este fin de semana. My parents are going to rest this weekend. ¿Dónde vas a pasar las vacaciones? Where are you going to spend the holidays, your vacations, las vacaciones? Pasar tiempo, to spend time. Mi familia y yo vamos a ir a Florida. Florida. En Spanish we say Florida, la Florida. Mi familia y yo vamos a ir a la Florida. My family and I are going to go to Florida. Vamos a ir. Future of the verb to go. So it's twice the verb to go, no? Vamos a ir. We are going to go. Y ahora, inglés-español. My daughter spends her weekends with me. Mi hija pasa los fines de semana conmigo. We are going to work with you. Vamos a trabajar contigo. With me, conmigo. With you, contigo. One word. My mother is going to rest a little bit. Mi madre va a descansar un poco. Who is going to play tennis with us? ¿Quién va a jugar al tenis con nosotros? With me, conmigo. With you, contigo. The computer guy is going to help you. El informático va a ayudarte.
Ayudar is help, so is going to help you, va a ayudarte. This you, we attach it to the infinitive, va a ayudarte. The lawyer is going to ask you. El abogado va a preguntarte. El abogado va a preguntarte. My friends are going to help me. Mis amigos van a ayudarme. Mis amigos van a ayudarme. You all are going to play golf tomorrow. Ustedes van a jugar al golf mañana.